Había prometido una charla especial, porque todavía no corresponde hablar de peronismo, no llegamos a esa instancia, por el 17 de octubre. Ya pasó una semana, 10 días atrás, pero bueno, esto es entonces cumplir con lo que había prometido. Como es una fecha emblemática para millones y millones de argentinos, quiero permitirme la posibilidad, por primera y quizás única vez, nombrar a personas que no están entre ustedes. Ustedes los veo todos los jueves, y para quienes el 17 de octubre tiene un significado especial. Son miles y miles, por supuesto, que voy a nombrar, apenas 10, 15, 20, de amigos que tengo en las redes, amigos virtuales. Si esto me lo hubiesen anticipado 20 años atrás, vos vas a tener miles de amigos virtuales, me hubiese sonado, digamos, a una cuestión, digamos, ligada a la imaginación. Pero bueno, es realmente así, eso se dio. La tecnología, la ciencia puede cosas maravillosas y también cosas macabras. En este caso es algo que genera esta posibilidad de tener ligazones espirituales con personas que de otras maneras no la tendríamos. Y en ese caso quiero dedicarles esta charla a Oscar Nieva, un gran amigo que vive en Buenos Aires. Y digo, como voy a citarlo a Ángel Borlenghi, y Oscar Nieva, además de peronista, tiene una empatía espiritual, política, ideológica especial con Borlenghi, como tantísimos dirigentes sindicales y militantes sindicales, en este caso de comercio. Entonces, Oscar Nieva, bueno, Juan Francisco Lizuain, Virginia Celeste, Carlos Alberto Malasco, Ana Leonardo, Alejandra Ligar, Beatriz Lazarte, bueno, etc. Sofi Maldonado, Mónica Moca Noemí, Quintero Esperanza, Aldana Martínez, Kenia Chávez y Lidia Beatriz, con quien, bueno, se da esta situación paradojal de no conocerla y sí conocerla. Nosotros vamos a morir sin saber quiénes somos como seres humanos, me refiero, mucho menos podemos llegar a suponer que podemos conocer a alguien. Pero bueno, este vínculo especial hace que sean personas demasiado importantes para mí. Bueno, 17 de octubre, la historia, yo lo dije muchas veces en estas charlas, lo enseñé, bueno, enseñar es una manera soberbia de calificar a estas charlas. Les dije muchas veces, la historia es un proceso dialéctico, luminoso, infinito, que dialécticamente conduce la actividad humana en un cauce determinado. Un tránsito que nosotros podemos modificar, podemos paralizar, podemos aletargar. Y es lo contrario de mirar a la historia episódica, la historia contada en episodio, desligada un tramo de otros y haciendo eje en personalidades, que es la historiografía que se genera desde los centros de poder para narcotizar conciencias en cualquier lugar del mundo, no solamente acá. La historia de San Martín, Sarmiento, el gran maestro argentino, no fundó una sola escuela, no enseñó nunca. Es decir, la historia como episodios y haciéndolo girar para falsificar la historia en personalidades. Frente a eso, lo que realmente ocurre es la historia como el acontecer de la aventura humana, dialécticamente enmarcada en esta aventura maravillosa y misteriosa que es la vida en este planeta. Desde esa perspectiva, si es dialéctico y está en constante movimiento, se puede decir que el 17 de octubre no comienza ese día, no comenzó jamás ese día. El 17 de octubre se enmarca dentro de dos proyectos antagónicos insintetizables
que pujan por plasmar un proyecto de país desde el asesinato de Mariano Moreno en adelante. Ustedes saben, un proyecto de las oligarquías vernáculas, ahora diversificada, de los imperios de turno, ahora el estadounidense, de la burguesía gorila, que precisamente comienza a existir como tal en nuestro país a partir del año 45, del año 47, por un lado para plasmar un proyecto de colonia, y del otro lado el proyecto liberador, emancipador del pueblo y sus conductores en esta búsqueda de plasmar, de osificar un proyecto de patria. En ese sentido, el 17 de octubre nosotros podríamos decir que comienza con Mariano Moreno, o comienza con la vuelta de Obligado, o comienza con las gestas de Peñalosa, con las gestas de Varela, de Artigas, de Güemes. Pero como tenemos que hablar del 17 de octubre, hay que hablar de los antecedentes inmediatos. El 17 de octubre es la más explosiva instancia, es la victoria más grandiosa que se dio en esta puja de dos proyectos de país entre pueblo y oligarquía, victoria del pueblo, obviamente. Y es además la única vez que esa victoria logró plasmar el proyecto de patria. Tuvimos patria desde el 45 hasta el 55. Todo esto yo voy a hablarlo cuando hablemos específicamente de peronismo, cuando hablemos de la década infame y cuando hablemos de lo que pasa con el peronismo a partir del 55. Pero bueno, esto es 17 de octubre y entonces los antecedentes inmediatos, ustedes saben, el golpe contra Irigoyen, el golpe canalla de los imperios contra Irigoyen, el mismo día en que estaba por aprobarse una modificación a la ley de hidrocarburos, el mismo día que estaba por aprobarse un atisbo de resolución para modificar la voracidad del imperio en el sistema financiero argentino, viene el golpe. El pacto Roca-Russiman, la formación de Forja. Forja es la estructura de cuadros más excepcional que conoció nuestro país, a mi criterio, y muchos de ellos, y del trabajo de ellos, en especial de Scalabrini Ortiz y de Jauretsch, sirvieron de guía, les generaron conciencia a un grupo de militares reunidos alrededor, o vertebrados alrededor de una agrupación conocida como GO, entre la que estaba Perón. Perón tampoco fue a un colegio, a una academia, a un instituto, a estudiar conducción política, a estudiar liderazgos, a estudiar cómo ser un cuadro. No hay una academia que yo pueda ir a decirle, señor, quiero ser un conductor de masas. Y me dice, bueno, tiene que estudiar 4 años, es imposible. Eso tiene que ver con las características personales de cada uno, pero por supuesto, además, tiene que ver con la conciencia que se fue generando en ese conductor a lo largo de su vida. Y ahí Jauretsch, Scalabrini Ortiz, Discépolo, Mansi, los hermanos Irasusta, Torres, el periodista tucumano que es autor de la caracterización Década Infame, fueron importantísimos en la concepción política e ideológica de Perón. Incluso la admiración de Perón por Rosas está vinculada al trabajo de Forja. Forja y Evita, porque mientras en la década infame el pueblo yacía desmoralizado, hambriado, perseguido, constituyéndose en la basofia de la sociedad porteña, fundamentalmente porteña, de los años 30, había argentinos que luchaban. No solo los héroes de Forja, también dirigentes sindicales que empezaban a formarse y que venían del socialismo, del comunismo, del anarquismo, por ejemplo Ángel Borlenghi. Cuando Perón llega en el 43 a la Secretaría de Trabajo, Borlenghi es uno de los primeros dirigentes sindicales que se acerca a Perón. Borlenghi ya había conseguido para los trabajadores empleados de comercio
la indemnización por despido. Era el único gremio en el país, los únicos trabajadores en el país que tenían ese beneficio. Perón se impone de esa condición y a partir del año 44, por esta vinculación con Borlenghi, todos los trabajadores argentinos pudieron acceder a la indemnización por despido. No es desde el 45, desde el 44 que Perón hace patria, pero junto con dirigentes sindicales de esas características. Habría que sumar a Libertario Ferrari, un dirigente estatal anarquista muy ligado a Jauretsch, formado por Jauretsch, Cipriano Reyes de la Carne, Higinio González de Trabajadores Ferroviarios. Ustedes saben esa monumental obra vinculada a la salud de los trabajadores, que es el Policlínico Ferroviario en el puerto de la ciudad de Buenos Aires. Es obra de Perón, es obra del peronismo, pero se hizo con el trabajo mancomunado de dirigentes ferroviarios de esas características. Evita es una figura clave. Voy a hablar cuando hablemos de peronismo, aunque hablar de Evita es hablar de patria, y entonces hay que nombrarla cada día que nosotros intentemos generar posibilidades de construir un futuro mejor. Pero Evita se formó en los años 30 como una cabecita negra más llegada desde el interior profundo, desde el interior hambriado, desde el interior esquilmado. Era una de las tantas y de los tantos argentinos que venían huyendo de la miseria, de la pobreza, de la promiscuidad, del abandono, y llegó con 15 años a Buenos Aires. Evita no es la trepadora, no es la prostituta, no es la aventurera que se sube a las espaldas de Perón para trepar, la que no entendía nada ni conocía nada. Cuando Perón conoce a Evita en el año 44, Evita no solo se había formado como un cuadro a partir de su excepcional instinto revolucionario, de su excepcional sentido de clase, sino que además ya había apisonado el camino, no solo de ella, sino de quienes la rodeaban en el trabajo diario como dirigente sindical. Evita fue la fundadora y primera presidenta de una organización gremial que nucleó a los radiofonistas, por lo menos de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires de aquel entonces. Ustedes saben que no había televisión. Todas las personas que trabajaban en radioteatro, ya sea frente al micrófono o atrás de los micrófonos o en producción, todos ellos se afiliaron y a cada uno de ellos Evita los buscó casa por casa, los defendió, los agremió, y a partir de esa agremiación comenzaron a hacer patria en ese territorio. El trabajo, además, como actriz de Evita, estamos hablando de una mujer de 24 años, absolutamente sola en una ciudad que se fagocitaba a miles y millones. No solo los enfrentó, no solo peleó, sino que además por su trabajo ella se compró su casa en la calle Posadas, el barrio de Recoleta, a donde fueron a dormir y a comer cientos de hombres y mujeres que venían del interior y buscaban un lugar donde pasar la noche, un plato de comida. Es más, en esa casa de la calle Posadas, Perón vivió. No es que Perón cobijó a Evita, Evita lo cobijó a Perón. Vivieron en casa de Evita. Y de la casa de Evita, Perón se fue con Evita al Delta un día antes que lo detengan y lo lleven a la isla de Martín García.